Bueno, bienvenidos. Hoy estamos a abril 18 del año 2024. Seguimos en este espacio que he denominado Diparroca Podcast. En medio de esta guerra espiritual, en medio de esta batalla cultural de la fe, nosotros como cristianos tenemos que dar esa batalla apologética de la fe cristiana. El día de hoy vamos a responder a una pregunta probablemente nos hayan hecho a algunos de nosotros. Y es la siguiente. ¿Cómo puede alguien creer el relato del Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesús si fue escrito mucho tiempo después de su muerte? Parece haber un consenso general entre muchas personas acerca de que los documentos del Nuevo Testamento fueron escritos muchos años después de los acontecimientos y por eso no contienen una información digna de confianza. Sin embargo, la realidad es que la vida de Jesús fue escrita por testigos oculares o personas que recogían testimonios directos. Todos los escritores estaban vivos al tiempo de ocurrir estos sucesos y tuvieron contacto personal con los acontecimientos o con las personas que fueron testigos de ellos. Hay un fuerte testimonio interno de que los evangelios fueron escritos en fecha temprana. El libro de los Hechos registra las actividades misioneras de la iglesia primitiva y fue escrito como continuación de su obra por la misma persona que escribió el Evangelio según Lucas. Cuando termina el libro de los Hechos, el apóstol Pablo está vivo en Roma y no se habla de su muerte. Esto nos lleva a creer que fue escrito antes que él muriera, pues los otros sucesos principales de su vida han quedado escritos. Tenemos razones para creer que Pablo murió durante la persecución de Nerón en el año 64 después de Cristo, lo cual significa que el libro de los Hechos fue compuesto antes de ese tiempo. Si el libro de Hechos fue escrito antes del año 64 después de Cristo, el Evangelio de Lucas, que antecede a los Hechos, tiene que haber sido escrito antes de esa fecha. Tal vez a fines de la década de los 50 o a principios de los 60. La muerte de Cristo ocurrió alrededor del 30 después de Cristo, es decir, lo cual indica que la composición de Lucas tuvo lugar a más tardar a 30 años de ocurridos los acontecimientos. La iglesia primitiva, por lo general, enseñaba que el primer evangelio compuesto era el de Mateo, lo cual nos acerca aún más al tiempo de Cristo. Esta evidencia nos lleva a creer que los primeros 3 evangelios fueron compuestos todos a unos 30 años de distancia de los acontecimientos, época cuando los testigos oculares enemigos todavía estaban vivos y podían contradecir su testimonio si no era exacto. Robinson ponga a los documentos, dice, este tipo de evidencias ha hecho que el erudito liberal Robinson ponga a los documentos del Nuevo Testamento fechas más tempranas de lo que la mayoría de los eruditos liberales quisieran que creyéramos. Robinson ha argumentado que todo el Nuevo Testamento pudo haber sido terminado antes del año 70 después de Cristo, lo cual está todavía dentro del periodo de los testigos oculares. Los hechos comprendidos en el caso hicieron que el gran arqueólogo bíblico Albrecht comentara lo siguiente. Ya podemos decir con firmeza que no existen bases sólidas para fechar ningún libro del Nuevo Testamento después del año 80 después de Cristo. 2 generaciones completas antes de la fecha, entre el año 130 y el año 150, dada por los críticos modernos más radicales del Nuevo Testamento. Esto lo afirma Albrecht. La fecha del año 80 después de Cristo, a la cual Albrecht hace referencia, se puede poner en duda cuando se trata del Evangelio de Juan. Hay una gran posibilidad de que el exilio del apóstol Juan a la isla de Patmos bajo Domiciano, del que habla en el capítulo 1 del Apocalipsis, fuera más o menos en el año 95 o 96 después de Cristo.
La tradición afirma que Juan escribió el Apocalipsis allí en ese tiempo. De esto dan testimonio Clemente de Alejandría, Eusebio e Ireneo. ¿Sí? Las evidencias señalan, primero, ojo con esto, los documentos no fueron escritos mucho después de los sucesos, sino dentro de una proximidad muy cercana a ellos. Esto es clarísimo para que lo podamos entender, ¿sí? Y como segundo podemos ver que fueron escritos por personas que vivían en una época en la cual muchos de los que conocían los hechos o eran testigos oculares de ellos todavía estaban vivos. La conclusión ineludible es que se puede confiar en la descripción de Cristo que nos presenta el Nuevo Testamento, es decir, la veracidad de los hechos que ocurrieron durante ese periodo de tiempo. Por eso es muy importante que nosotros podamos dar una respuesta exacta, ¿sí?, a estas preguntas que nos hacen acerca de la veracidad del relato del Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesús y la fecha en que fue escrito, ¿sí? Recordemos que durante este periodo hubo testigos, ¿sí?, que se oponían, obviamente, a la obra maravillosa de nuestro Dios hecho hombre, es decir, el Señor Jesús, y ellos podían refutar si era mentira, ¿sí?, lo que estaban escribiendo los testigos oculares de los hechos, ¿sí?, que estaba sucediendo. Entonces es bien importante. Bueno, si te gustó, por favor, dale me gusta, comenta y comparte. Bendiciones.